Y de inmediato entonces llamamos al compañero Juan Ubiere para las palabras introductorias a este foro. Buenas tardes, un mentor y guía, Orlando Contreras, Manuel Salazar, y todo lo que ha sido el devenir nuestro. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Mi loquero Palacio, gracias por estar aquí. Sí, cuando me vuelvo más loco de la cuenta me ayuda mucho. Y en esa Cámara de Diputados uno se vuelve más loco todavía. Fidel, gracias, y a todos ustedes. A la prensa nacional decirle, esto como que pareció así de repente. Cuando ya veíamos venir bajar el torbellino de la reforma, yo le dije a unos compañeros, esto se va a aprobar así. No pensábamos que después que el que fue presidente rugió tan duro, pues la cosa sería otra. Pero ya nosotros habíamos convocado y discutido a esta iniciativa ante la inacción, porque aunque hay varias coordinaciones que yo tengo que reconocer que se han estado reuniendo, nosotros somos parte de algunas de ellas, finalmente son coordinaciones que yo le decía a los compañeros que coordinan junto con mi oficina como diputado, falta acción, falta movimiento, falta una cosa que en mi caso aprendí en los años 70, y no lo aprendí tanto como Juan Bolívar, porque en estos días volví a releer, a oír, a escuchar una temeridad de Juan Bolívar en el año 68. Yo tengo algo aquí para leer, pero es que en la Cámara de Diputados, como allá tengo 5 años, entonces no, María Teresa, ya se le olvida leer, porque allá hay que puncharse así. Allá no se levanta la mano, allá para decir sí o no, sino que uno puncha y a veces las cosas no funcionan bien, uno tiene que hacer así. Eso se le olvida leer cosas. Debían darle un pito a uno, ¿verdad que sí? Sí. 2 pitos, uno que sí, otro que no, porque no hay extensión. Lo importante de esto es que entonces veamos como la parálisis, la inacción, como hemos visto, que hay muchas cosas que si no se hacen carne y hueso, como el 4%, Loma Miranda, aunque Loma Miranda no llegó a alcanzar la categoría de la calle, la movilización cívica, pacífica, que logró el 4%, porque de alguna manera lograron los haitises. Yo le dije a los compañeros, vamos a ver, hacer algo. Y de ahí surgió esta idea así, loca. Como loco fue aquel planteamiento, Juan, tú me disculpas cuando le dijiste a Balaguer, porque entonces cuando antes de ayer yo dije en la Cámara de Diputados, primero habló un diputado antes que yo, algunos, allá todo está programado. Si usted necesita un juego de goma, usted está programado, usted tiene un juego de goma. Usted necesita 4 pastelitos, usted tiene 4 pastelitos, le dan por una orden, usted la compra. Si necesita una jipeta, usted está programado, una liposucción también está programada. No crean que de relajo que estoy hablando. Si usted necesita 2 pasajes para España, también usted los tiene. Si usted necesita, ahora para las madres, todos los años lo daban sin que nadie lo pidiera, usted también se lo dan 500, 700 mil pesos, 1 millón de pesos. Depende de la categoría de diputado que usted sea. Usted puede ser un diputado, un diputadito o un superdiputado. Entonces, pero hay que pedirlo. Aunque esté en el presupuesto y diga medio millón para Juan Ubiere para que le regale a la madre de Monteplata, o Juan Ubiere, si no manda una carta pidiendo medio millón de pesos, el faraón dice, no, Juan Ubiere, usted no tiene derecho a medio millón de pesos. Y entonces, como yo a Monteplata no me mandaron a pedir aquí a la capital, y yo de Vallaguana tampoco vine aquí, yo monté con ese que está ahí blanquito que está ahí atrás, se puede meter esta vaina. Escúchame, yo no vine aquí a pedir. Entonces yo no pido en la Cámara ahora mismo 700 mil pesos para todos los diputados que quisieran regalarle algo a la madre. Brito me dijo, 700 mil pesos, nosotros somos pobres, pero lo reunimos, usted no lo necesita. Y esto es una denuncia y es a la vez de cómo que manejamos allá. Entonces con esta institucionalidad que tenemos aquí, vamos a convocar algo, Pedro, Orlando, Juan,
compañeros que nos acompañan. De manera que esta iniciativa procura que esto gane carne, que gane hueso, que gane movilidad, porque todas las relaciones, Andrés ha escrito mucho, Juan Bolívar también, mi gobernativo Andrés Mateo, que fue terrible. Las relaciones en este país, las que yo conozco, desde el 60 y pico para acá, todas se han impuesto sobre la base de corromper a la gente, la débil institucionalidad que tenemos. Ya ustedes ven, la Cámara de Diputados, por lo que les estoy diciendo, la débil institucionalidad que hay, hacia dónde nos conduce, más dinero vamos a pagar. Y bueno, ahora ya no tenemos ni libertad de elegir los diputados y los senadores, porque ya lo van a elegir. Ya 35 gente y 4 más que se sumaron podrán hacerlo. Frente a eso, uno podría haberse quedado solo, no hacer nada o hacer algo. Por eso convocamos a esto. Allá hubieron 3 participaciones, que fue la diputada Guadalupe Valdés, a través del bloque. Ella no es independiente, ya junto con Minú conforma un bloque de 2 diputados solamente. Yo formo un bloque de uno solo que no es reconocido porque uno solo, y los unitarios no lo valen. Y otra de Arroyo. Nosotros hicimos 3 planteamientos de cara a la reforma, pero lo importante no es lo que yo diga aquí. Aquí tampoco queremos ser protagonistas de nada, ni este país se va a movilizar, ni se va a construir una nueva democracia con una acción de un grupo, sino con la acción de la sociedad. El 4% lo demostró, los haitises lo demostraron, lo demostró también de alguna manera Loma Miranda. No sé por qué, si el pueblo pedía Loma Miranda, no fueron tan condescendientes y hicieron un decreto también, aprobaron en 3 horas Loma Miranda como parque nacional. No entiendo, porque la reelección la pide el pueblo entero. A mí me golpeó más la reelección cuando llegó el acuerdo. O sea, soy muy honesto, porque yo, por un asunto muy personal, tengo alguna diferencia con alguna gente sobre la reelección en términos como tal. Ahora, en este país, a todas las reelecciones yo me he opuesto, a todas. Significa a la que hizo Hipólito Mejía, yo fui de los que me opuse, no siendo diputado. Luego a la del 2010 de las corbatas azules, también me opuse. Que me oponga a esta no es raro, y a la de Balaguer, pues yo fui un antibalaguerista y un luchador de las calles. Cuando Juan Bolívar Díaz hizo la siguiente pregunta: doctor Joaquín Balaguer, ¿usted no cree que su gobierno ha fracasado por haber impedido que en este país sigan habiendo actos de terrorismo, sigan habiendo matando gente, policías, civiles y militares? El presidente Balaguer, antes que Juan Bolívar, una dama primera dominicana le preguntó: ¿por qué usted no se ha casado? Él le respondió: porque no ha encontrado una mujer tan hermosa como usted. Cuando Juan Bolívar Díaz le hizo la pregunta, se transformó este hombre, se transformó. Y véanlo, por favor, suban a YouTube, busquen eso, Cumbre de las Américas, 1968. Después Emilio Herame Peña hizo otra pregunta: señor presidente, la muerte de Pichirilo, el atentado terrorista contra García, contra Inbel Barrera, Casimiro Castro, la desaparición de Orlando Mazara, Parry, eran 7 en total. ¿Qué puede decirnos? Y Balaguer lo emplazó: si usted conoce uno de ellos, dígalo. Ahí yo le dije entonces a los reformistas ayer: no es verdad que Balaguer fue antirreeleccionista, porque en ese mismo le respondió a los periodistas: la reelección no le conviene a este país. La reelección, y gracias Orlando por haberme mandado ese link recientemente, la reelección es un daño para este país, porque ellos se pintaron allí de que ellos siempre habían sido reeleccionistas. No, Balaguer dijo eso en ese momento. Solo que aquí unos dicen una cosa en un momento y después la cambian. La coherencia es muy difícil de mantener. Por eso, siguiendo el hilo conductor de eso que planteaba Juan Bolívar en ese tiempo, después le pusieron una bomba a su cepillo que tenía y tuvo que irse a médico para evitar ser asesinado. Seguir el hilo conductor de la actuación de la gente es importante, la historia de la gente. Y después Andrés Mateo, yo lo saludé antes de ayer, le dije:
te felicito de los pocos intelectuales que han entendido que ser intelectual es ponerse al lado de las causas. Y los estudiantes también, ya agrego yo. He hablado mucho disparate ya. La mesa es de ellos. Nosotros no tenemos propuestas. Vamos a escuchar a los distintos sectores. Hay toda la libertad de estar o no estar. Pero al final, yo dije allá, ¿qué es lo que vamos a reformar? O sea, ¿qué es lo que vamos a reformar? La miseria, el salario de 5.000 pesos de los militares, los guardias de la policía, los empleados públicos, el sicariato que tiene su jefe al lado del Palacio Nacional, que lo dejó el otro presidente. Yo pregunté eso en el Congreso Nacional y le hice una propuesta provocadora. Vamos a que los jóvenes de 20 años voten en la elección y tengan derecho a ser diputados. No sé con qué discurso le va a salir a la juventud, porque un joven de 20 años no piensa para ser diputado, no tiene capacidad, dice la Constitución. Yo lo provoqué, a ver, no quisimos aprobarlo. Con esto yo culmino, dándole las gracias a todos ustedes, ya Pedro se las dio. Pero por eso este evento, lo convocamos en nuestra oficina, pero aunque tenga el nombre de rebelde, es una oficina que está al servicio de la comunidad. Y ya ustedes saben todo lo que dicen de mí, y yo contento, tranquilo. Igual que lo que dicen de Juan Bolívar ahora con los haitianos, de Fausto también y de Guadalupe también, yo contento. No tenemos problema en eso. Si yo no estoy, como no quiero estar en el pacto de ninguna de las corbatas azules, donde ya se está quedando sin corbata y sin azul, en mi caso quiero sí plantearle algo, porque he querido ser coherente con mis compañeros de Vallaguana, que precisamente están aquí hoy. Teníamos 14 años. Yo quiero terminar mi vida, como dijo Silvio, como he vivido, siendo coherente con mi vida. Yo sí, no tengo que volver a ser diputado, ni presidente, ni senador, ni nada. Yo nací siendo ciudadano dominicano y ciudadano del mundo, pura y simplemente eso. De manera que, sabiendo uno cómo se le pasa el rodillo en la Cámara, como a Tolentino Díaz no se le permite hablar cuando no quiere que hable, o a Guadalupe le ponen un silencio de 3 meses, y a otros también, porque decimos cosas que no debemos decir. Entonces, aquí yo no le voy a pedir a nadie que no diga lo que quiera decir, sino que la democracia es para que usted diga lo que le dé la gana, sin ofender, sin maltratar, pero hay gente que la verdad les ofende. Entonces, un país donde la verdad les ofenda, arrebátala con su verdad. Ahora, la verdad verdadera es que Danilo dijo muy claramente: yo no me voy a reelegir. A los 4 años yo me voy para mi casa, tranquilo, a seguir que el país siga. Y todos dijeron lo mismo. Y todos fueron embullados por el toque de la reelección, casi todos los presidentes. Por eso la gran crisis del PRD se reunió muchas veces ahí. Le dejo con esto, y con esto entonces Pedro conduce a partir de este momento. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Orlando, de verdad a ti, el Tico también de esa época. Y de esa época a ti, Juan Bolívar, porque me enseñaste a ser coherente por tu discurso. Y qué bueno, esta gracia que llegaste, Morena. Tanto que te llamé y te localicé. Tomás, gracias, porque Tomás y Palacio evitaron, te voy a decir esto, Juan Bolívar, ahora, que en el 65, junto con Ramón Almanzar, a mí me asesinaron, 1995, en una orden que le dieron a que era director de AMEC, que fue jefe de la Policía Nacional, y que no pudo cumplirlo, y después se le asignaron a Sancito Caro Brito a la orden. Y gracias a 2 coroneles, hay uno de ellos por aquí que ya no es coronel, bueno, pues llegó una información a Vallaguana de un compañero que se llama Minio, no sé si pudo venir, y Minio, Isaac Ogando, es el deporte de la provincia de Montevideo, Vallaguana, y el mayor medida del país, me llamó a la capital urgente. Y tal vez por eso estoy aquí hoy, porque no pudieron matarlo. Tampoco lo han podido después. Después de hoy no sé qué pasará. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. El desafío que implica un nuevo proyecto reeleccionista, que en la historia de la República siempre ha sido traumático,
en toda la historia de esta nación. Y el desafío que implica, por primera vez nos vamos a ver de frente con un hecho que hace poco podría parecer insólito. Los tres partidos que han dominado el sistema político dominicano en los últimos 60 años, puede ser que se están configurando que van juntos en la próxima elección, ya están juntos en esta reforma constitucional que no ha tenido ningún objeto que no sea viabilizar la candidatura del presidente Danilo Medina después que todos los precandidatos del PLD fracasaron a lo largo de años de trabajo. Algunos tenían ya 2 años y medio casi desde el comienzo de este gobierno y casi todos no llegaron a tener 2 dígitos en las encuestas, y aquel que alcanzaba más dígitos pues parece que fue derribado por unos vientos huracanados que se convirtieron en un tsunami en su contra. Para eso entonces ha habido que cambiar la Constitución de la República para abrir un espacio a la continuidad de la corporación que ha controlado el poder en los últimos años. Pero al mismo tiempo no ha sido suficiente un pacto de reparto, un acomodo de la Constitución y un reparto de las candidaturas, violando todos los preceptos democráticos al interior de ese partido dominante, sino que han tenido que juntarse con los otros 2 partidos del sistema, los 2 partidos tradicionales, lo que en sí mismo ya puede ser una demostración de reconocimiento de que no es fácil el camino que tienen por delante, aunque parezca, para la mayoría de la gente, parezca que eso es apabullante. Y probablemente no lo es. El desafío que tenemos esta tarde es empezar a esbozar qué hacer frente a este cuadro. Me parece a mí que se va a dar por primera vez una coyuntura única en la historia del país. Los partidos políticos y la Policía Nacional son las instituciones menos apreciadas por la sociedad dominicana. En todas las encuestas de los últimos 10 o 15, 20 años aparecen con una aprobación apenas entre 15 y 20%, y son esas 2 las instituciones más débiles. Al juntarse los 3 partidos que simbolizan el dominio político, creo que ellos también se van a convertir en un blanco perfecto del rechazo de la ciudadanía. Eso desde luego no será automático si las otras fuerzas políticas no pueden actuar o no saben actuar con la sabiduría necesaria. Hay algunos que piensan que la República Dominicana es el único país del mundo donde no se van a dar cambios y no se va a sustituir un viejo liderazgo podrido y corrompido. Y la verdad es que en todo el continente ha estado ocurriendo. En los últimos años ya pasó eso en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en El Salvador, en el Perú. En todos esos partidos entró en crisis del sistema político tradicional y los pueblos se fueron dando alternativas. El año pasado fue en Panamá y en Costa Rica. En ambos países, y yo lo revisé hoy, en ambos países ganó aquel que aparecía en las encuestas en tercer lugar. Tanto el presidente Varela en Panamá como el presidente Solís en Costa Rica llegaron al final siendo el tercero en las encuestas y en ambos casos ganaron, desplazando a los partidos tradicionales. ¿Se dará eso? ¿Será posible hacer eso en la República Dominicana, o este país es el último del continente que va a decir presente, cuando en Guatemala ahora mismo están sacudiendo el sistema político y en Honduras empiezan a sacudir el sistema político también, el rechazo vigoroso del pueblo a la corrupción? ¿Será que en la República Dominicana estamos al margen de lo que ocurre en el mundo? Esas son las preguntas que yo quiero dejar sobre la mesa, para que ustedes las respondan, los que han sido invitados a exponer en este evento. A mi juicio hay una línea que puede ser la línea de Pizarro, donde tendremos que desenvolvernos en el próximo año. De un lado, los que quieren seguir con este sistema político corrompido absolutamente, y de otro, la población que quiere crear nuevas expectativas y nuevas ilusiones. Es en ese escenario que quiero situar el debate, e invito al primero que está aquí en esta lista, que me han presentado, que es el destacado intelectual Andrés L. Mateo. El PLD se definió a sí mismo como un techado de virtudes. Se empinó sobre su gloria futura, que era su causa verdadera, y desplegó el áspero placer del resentimiento pequeño burgués, golpeando con un látigo pavoroso toda conducta antiética. Los PLDistas eran franciscanos, curas de clausura, carmelitas descalzos. Tenían 2 vidas y las 2 falsas.
Comenzamos a saberlo con el Frente Patriótico en el 1996. De un partido de cuadros escogidos pasaron a conocer todas las tentaciones del poder. El Juan Bosch, que levantaba de un lado la mano de Joaquín Balaguer y del otro la de Leonel Fernández, ignoraba sin ningún dominio ya de sus facultades el ciclo de degradación que se abría. Bajo la superficie del pragmatismo, el PLD desembocaba en la apología de la podredumbre. Se transformaron en una maquinaria electoral. Descubrieron que la revolución no era posible y navegaron con viento favorable sin las restricciones de lo concreto que impone un discurso moralista. Aprendieron a manejar todos los tinglados de las instituciones públicas. Utilizaron cuantos recursos hay para manipular la voluntad individual. Impusieron un discurso hegemónico en los medios de comunicación. Fraguaron el manto frío de la impunidad. Intimidaron a las cúpulas empresariales y a los poderes fácticos. Cooptaron artistas, intelectuales, historiadores e incluso grupos de izquierda. La corrupción configuró castas e hicieron de la justicia un teatro bufo con esperpénticos jueces que no son más que políticos disfrazados con togas y birretes. Y finalmente se embriagaron con el poder del dinero. Las castas de privilegiados y enriquecidos dentro del PLD pautan todas las decisiones que atañen al desenvolvimiento de la vida del país. No hay nadie en la sociedad dominicana de hoy que no haya sentido y temido ese clima de rebajamiento y de sumisión general, esa ráfaga de incredulidad en la cual la ilusión PLDista cuajaba en la corrupción de los ideales liberacionistas. No olvidemos que decían ser un partido de liberación dominicana para devenir en el más desencarnado proyecto de dominación totalitaria. Esas castas políticas que han obtenido grandes beneficios del poder en los gobiernos del PLD constituyen hoy una amenaza a las débiles conquistas democráticas de la nación. Al danilismo no le importa la violación a los principios de respeto a la Constitución y el uso demencial del presupuesto para reelegirse. La casta del comité político, nuevo club de millonarios al vapor, ni se inmuta ante el deterioro galopante de las instituciones en el país. Los beneficios económicos que la estructura de castas le ha proporcionado a su dirigencia ha originado que en el PLD ya nadie sienta asco de ver los mismos esquemas de gobierno que reproducen y ahondan las lacras históricas reiteradas de nuestras vicisitudes. Es como si regresáramos al siglo XIX. El mismo control, las mismas argucias de centralización de las reelecciones de Ulises Heró. Lilis era la transgresión desordenada de todo el liberalismo del Partido Azul al conservadurismo de los rojos, que culmina en la dictadura plena. Las castas del PLD, concretadas ahora en la ambición de Danilo Medina, nos conducen a una dictadura, cumplimentando todo el plano formal de una democracia. Que nadie se equivoque, lo que se ha abierto es un espacio dictatorial en el país. ¿Quién puede creer que sean libres unas elecciones con esa Junta Central Electoral, con ese Tribunal Electoral, con el peso específico del presupuesto del Estado, con la sumisión del asistencialismo que domestica las masas, con la incertidumbre existencial de la clase media, con una propaganda personalizada en la figura del candidato reeleccionista de más de 9.000 millones de pesos mensuales, con los ministros en campaña usando el presupuesto, con la compra de la oposición, en comillas, en forma vulgar, con la corrupción desplegada, anulando voluntades. La configuración del dominio en el PLD es de castas enriquecidas que tienen ya más de 15 años saqueando el Estado y harán lo que sea para mantenerse en el poder, incluso la dictadura. Ese dechado de virtudes que decían ser
hoy tiene un absoluto desdén por los valores, y en ellos el cinismo ocupa el lugar de la verdad. Juan Bosch es apenas un cadáver perfumado en un armario. Las castas del poder aman la riqueza, la impunidad, el vivo retrato de todo aquello en que decían creer que se ha desmoronado. La descripción podría parecer pesimista, pero yo creo que da la dimensión de lo que es la batalla que se aproxima. Lo que está ocurriendo en nuestro país es sencillamente insólito. Si ustedes analizan, por ejemplo, todo el congelamiento de la propia estructura partidaria del partido de poder, se darán cuenta que incluso hacia dentro del propio PLD vamos a tener un tipo de estructura absolutamente inmóvil. Por ejemplo, el presidente Fernández en el pacto logró el veto dentro del comité político, y por lo tanto, en virtud de que ahora las decisiones tienen que ser tomadas por la mayoría, por lo tanto vamos a tener un comité político que nunca se va a poder reunir. El congelamiento de las estructuras de dirección del PLD se van a prolongar hasta el 20, y nosotros sabemos que ese partido ya viene arrastrando un congelamiento de sus estructuras dirigenciales. Por lo tanto, vamos a tener una dirección del partido anquilosada. La realidad es que en virtud de todos esos elementos de dominación que se van a ir instaurando por el pacto y por lo que constituye el dominio de todo el tinglado institucional de la nación, la única realidad política que va a sobrevenir en términos de hegemonía y dominio en la República Dominicana va a ser la de la figura del presidente Danilo Medina. Este tema de la reelección, por lo tanto, lo volveremos a discutir en el 20, porque en el 20, dadas las condiciones de congelamiento de todas las estructuras partidarias en el plano oficialista, en el 20 lo que va a ocurrir es el mismo planteamiento de que el tipo lo está haciendo bien y que por lo tanto volveremos a reinterpretar el transitivo de la Constitución que se va a poner para teóricamente limitar el periodo de gestión del presidente Medina. ¿Qué quiere decir esto en términos simples, en términos sencillos? Que lo que se abrió con el partiagua del pacto entre las dos facciones PLDistas es un espacio dictatorial en la República Dominicana. Y no nos podemos equivocar con eso. Las dictaduras no son hoy día la expresión de poderes absolutos que se manifiestan con la persecución, la cárcel, el exilio en forma exclusiva. Las dictaduras son hoy día esas formas sofisticadas de dominación social y ese sentido de sometimiento a partir del cual las estructuras de castas van dominando los pueblos. Se trata de eso, de que ese pacto viola absolutamente todas las instancias institucionales del país, y en este momento lo que se ha abierto es una crisis institucional aguda en la República Dominicana. Pues porque todos sabemos que no hay entonces, en virtud de lo que representa el comité político y las decisiones del grupo de poder, no hay ninguna instancia legal que pueda pararla. Simple y llanamente, con que el comité político que domina la facción de Danilo Medina lo desee, todo podrá ocurrir en este país. Ese espacio de dictadura es el reto que tenemos que enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés L. Mateo. Y es preocupante porque ellos no han ido a servirle al pueblo, como fue el discurso del profesor Juan Bosch, sino que han ido a servirse del pueblo. Y hoy yo como empresario siento la competencia
de los funcionarios del gobierno en las actividades que cada uno hacemos. Y esa es la política que siguió haciendo el gobierno de Danilo. Leonel vino y privatizó la industria o la economía o las empresas del Estado, pero se las repartieron para ellos. Y en el tiempo generó una acción que todos los políticos de su gobierno fueron a ocupar los espacios de producción, los espacios de participación económica, y se convirtieron de políticos a empresarios, pero empresarios aventajados. Es muy duro para mí competir combustible donde yo tengo que pagar los impuestos, cuando hay otros que traen los combustibles sin pagar los impuestos, porque están en el gobierno. Eso es lo que Danilo debió haber cambiado, y por el contrario, se aumentó. Ante esta situación, como Partido Frente Amplio, porque estoy haciendo una simbiosis de lo que es la realidad de sectores y de la política, este proceso que estamos inmersos fue previsto hace ya muchos años. Con el nacimiento del Partido Frente Amplio se proyectaron posiciones de cómo estaba compuesto esta casta de gobierno, y nos trazamos como política de crear un frente que permitiera desplazarlo del poder. Y en ese quehacer condujimos los trabajos para conformar la convergencia, donde se unan las fuerzas que procuran cambiar ese orden y definir un nuevo ordenamiento. La sorpresa para nosotros ahora, en esta semana recién pasada, fue ver que se rompió un récord Guinness. Ni cuando en el año 94, 95, cuando se transformó la Constitución para impedir la reelección de Balaguer, se aprobó, se firmó por el presidente con tanta rapidez la ley que declaraba la constituyente para cambiar la Constitución y irse a la reelección. Es un récord Guinness que en 1 hora y pico ya estaba firmada la nueva ley para hacer cambio a la Constitución. Es algo como que es urgente, porque me lo van a quitar, porque son 2 grupos que se están matando. Ante esa realidad, el Partido Frente Amplio entiende que esta reelección es muy dañina para la sociedad dominicana. Y los productores nacionales consideramos que es muy dañina para la producción nacional. Nosotros hemos sido desplazados por los importadores. ¿Y quiénes son los importadores? Los políticos. Aquí hay 2 sectores que han progresado, que es la clase política y los importadores. ¿Y qué ha pasado con el aparato productivo nacional? Pensándolo de manera puntual, los agricultores, los productores y medianos de pollos y huevos, los dueños de talleres de artesanía, los pequeños y medianos empresarios que se cuentan en 67,000. ¿Qué ha pasado con ellos y con el pueblo? Que no han empobrecido, que no han dejado los pequeños negocios y han ido destruyendo el aparato productivo, porque los importadores son los que se han hecho dueños del negocio. Y las grandes cadenas que han florecido en el PLD como si fuese ese un desarrollo. Aquí cuando llega, qué sé yo, una de esas cadenas a Baní o a Moca, usted sabe cuántas personas de ahí se quedan sin empleo para que esta gente vaya y se adueñen de la plaza, creando entonces pobreza y miseria, porque lo que pagan es salario de miseria, un salario mínimo deprimido. Esta situación es la que obliga a que nosotros planteemos el cambio de gobierno con urgencia, y para esto necesitamos unir las fuerzas sociales, económicas que gravitan en República Dominicana. Se hace necesario que nos unamos, que tengamos una acción de forma tal que no haya ninguna oportunidad a que un solo actor que esté en defensa de la soberanía nacional se desvíe, porque la soberanía nacional del Frente Amplio entiende que está en juego. Está en juego la soberanía porque este gobierno ha endeudado el país de manera irresponsable, ha usado el presupuesto de la nación de forma inflacionaria. Un país que solo recauda 4.420.000 millones, hacen un presupuesto de 600 y de 700.000 millones en base a préstamos, y están llevándonos a una situación de destrucción total. El Congreso ha sido culpable de eso, con sus excepciones, porque le aprueba de forma irresponsable estos presupuestos cada año. Por lo tanto, se hace necesario
que cada uno de nosotros nos convertamos en multiplicadores de llevarle a la sociedad la necesidad de unirnos en contra de este proceso reeleccionista, que quiero advertir, lo que se está aprobando es una intención de reelección. Ellos no podrán reelegirse si el pueblo se opone en las calles día a día como debe de ser. Al movimiento rebelde por invitarnos a compartir algunas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo, y debo comenzar señalando que en esta sala hay muchos ejemplos de ética, de honestidad, de militancia, y quiero que rindamos homenaje a Francisco Antonio Santos, que son los militantes que tenemos que seguir en nuestro país. Homenaje a Francisco Antonio Santos, y en él a todos los hombres y las mujeres que en nuestro país han dicho: tenemos derecho a construir una República Dominicana en la que realmente sea una República Dominicana justa, solidaria, donde la desigualdad sea eliminada. Y en este momento hablo como legisladora y como ciudadana, y debo señalar nueva vez la indignación que tengo y que tengo que tener y expresar aquí en las calles y en todo el espacio que sea necesario para decir que lo que está ocurriendo en la República Dominicana, en los poderes del Estado, es simplemente querer un determinado sector y los partidos conservadores que están presentes en el Poder Ejecutivo, en el Congreso y en las alcaldías, reproducirse para sí mismos y no pensando en el bien común. Y quisiera entonces que me permitan leer algunos párrafos de la Carta a la Ciudadanía que realicé el 13 de febrero de este año y que tiene plena vigencia con lo que está ocurriendo hoy día. Y en esta carta señalo que en la labor de legislar he visto cómo la sociedad siempre se encuentra un paso delante de los legisladores, reclamando derechos que no han sido atendidos. Creo que este actuar obedece en gran medida a la separación que existe entre representantes y representados, así como a una cultura política deficitaria en la que predomina lo individual, los intereses particulares por sobre los valores e intereses colectivos. Señalo en esta carta a la ciudadanía y al pueblo que este ir a remolque de la sociedad es consecuencia de que no tenemos claridad en la sociedad que queremos y necesitamos construir. Y cuando me hago la pregunta de qué sociedad queremos legar a nuestros hijos y nietos, la respuesta que siempre aflora es que tiene que ser mejor a la que nos ha tocado vivir. Entonces pienso en la urgencia de articular voluntades, de producir acciones y de generar transformaciones. Esa es la convocatoria y esa es la invitación que tenemos hoy día con lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos que unir esas voluntades para producir acciones de cambio en las urnas, pero también en los procesos de transformación y de construcción de una sociedad diferente. Y cuando pensamos en eso, pensamos en que es una necesidad construir un sujeto político colectivo, y no me refiero a un partido político. Es la sociedad, es el pueblo dominicano el que tiene que sumar sus voluntades para decir no a las corporaciones, no a los intereses particulares, no a manejar la Constitución de la República para beneficio de unos cuantos, no a doblar las voluntades del pueblo. Y decíamos en esta carta en febrero que vivimos en un Estado que tiene un déficit de derechos y también de ciudadanía. Un Estado que mantiene al pueblo atrapado con prácticas clientelares, asistencialistas,
con una educación deficitaria, con la desvergonzada impunidad de los que roban sus arcas. Y decimos hoy además, una sociedad que observa perpleja cómo servidores públicos hoy son multimillonarios sin que puedan justificar de dónde han obtenido los recursos. En este panorama, los partidos políticos tradicionales y conservadores, sea cual sea su bandería, y hoy se muestra que se han unido en el Congreso los tres principales partidos conservadores de la República Dominicana para sumar sus votos y decir que con eso van a cambiar la Constitución el próximo sábado y van a generar en este país esa crisis institucional que se ha señalado, porque no es verdad que esa es la voluntad del pueblo, no es verdad que el pueblo dominicano quiere esa reforma constitucional para imponer nuevamente la reelección, pero una reelección que significa corrupción y que significa dejar de lado los derechos fundamentales de la población, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir con dignidad. Con eso es que se está cambiando la Constitución en nuestro país. Y por eso, y para terminar, quiero señalar que ese nuevo sujeto tiene que ser crítico con los personalismos, con las prácticas clientelares, con el fatal predominio de los intereses corporativos por encima de los intereses del país. Un ser político que posicione el bien común por encima del bien partidario, que defienda una sociedad justa, solidaria y la dignidad de los hombres y mujeres de nuestra patria. En este esfuerzo hay que recuperar los principios éticos de la política, hay que recuperar la formación, hay que recuperar el debate, hay que recuperar la confrontación de las ideas para construir los instrumentos de la transformación. Hay, en resumen, que dignificar la política, ejercerla con ética y desprendimiento como un servicio a la sociedad. Aquí y en todos los puntos de la República Dominicana y fuera de la República Dominicana, la diáspora dominicana, la diáspora que está consciente que llegó el momento, llegó la convocatoria para que unamos esas voluntades y digamos desde cualquier espacio, desde cualquier lugar donde estemos, que la República Dominicana tiene derecho a ser gobernada, tiene derecho a tener legisladores y legisladoras que puedan realmente garantizar marcos legales para garantizar los derechos de los hombres y mujeres de nuestro pueblo y que tenemos derecho al bienestar y a la dignidad del pueblo dominicano. Por eso se ha dado mucha sangre en este país. Tenemos sangre desde la época de la República. Y seguiremos dando la sangre, seguiremos dando la vida, porque lo único que nos llevamos, y ahí tenemos el ejemplo de Ramón Almanzar y de muchos otros que hoy no están aquí, pero que han dado su vida. Lo único que hoy Ramón Almanzar tiene, después de haber fallecido, es el ejemplo, es el legado y es la dignidad. Y esos son los hombres y mujeres que necesitamos en este momento en la República Dominicana. Estamos aquí, ustedes están aquí y están en el pueblo. Convoquemos esas voluntades para decir, esta patria tendrá un futuro mejor y nosotros lo vamos a construir de manera colectiva. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Quiero nada más que hacer una reflexión sobre algunos aspectos de la historia de la República Dominicana relacionados con la reelección. De los 171 años que tiene la República Dominicana desde que se proclamó en 1844, aproximadamente 160 años los hemos vivido con el dilema, con la presión sobre la reelección presidencial. Los esfuerzos democráticos que hemos tenido en República Dominicana con grupos políticos y presidentes
que no han sido reeleccionistas han sido muy pocos. Desde que se proclamó la Constitución el 6 de noviembre de 1844, que fue una constitución antirreeleccionista, hay que decirlo, mediante una constituyente, inmediatamente comenzaron las presiones y Pedro Santana cercó la constituyente para que se estableciera un artículo, el 210, que les daba poderes especiales para él establecer y tomar todas las decisiones sin consecuencias jurídicas en la naciente República Dominicana. Coincidencia, porque Pedro Santana, aparte de haber fusilado y declarado traidores a la patria a los que trabajaron políticamente por el nacimiento de la República, anexó la República Dominicana a España. Buenaventura Báez, otro oportunista que repitió 5 o 6 veces como presidente y que desarrolló una guerra hasta el año 1871, fue empedernidamente reeleccionista y obtuvo, por supuesto, el mantenimiento en el poder utilizando todos los recursos del Estado. Un presidente democrático que llegó al poder bajo la sombra de un antirreeleccionista como Gregorio Luperón fue Ulises Heró Lilis, quien también se reeligió, estableció una dictadura que terminó el 26 de julio de 1899 con el tiranicidio. Y por supuesto que a partir de entonces se inician también otros esfuerzos para combatir el continuismo que se ha mantenido vivo, particularmente por parte de los grupos conservadores que han cercenado la libertad y que han representado las posiciones más antinacionales, antipatrióticas en todos los años que hemos vivido. Recordemos, el presidente Horacio Vázquez se estableció, fue electo mediante una constitución que no permitía la reelección presidencial, pero de todos modos él insistió, prometió que no se iba a reelegir y se reeligió, y lo hizo de una manera que violentaba el fundamento de la Constitución, interpretó la Constitución a su modo, y esto dio surgimiento a un golpe de Estado luego de la extensión, a un golpe de Estado que permitió el nacimiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ahí nació la dictadura de Trujillo. 30 años después, por supuesto, lo que hemos visto es que la República Dominicana ha sufrido muchísimo. Los trinitarios fueron antirreeleccionistas, pero Pedro Santana fue reeleccionista, Buenaventura Báez fue reeleccionista, Ulises Heró fue reeleccionista, Horacio Vázquez fue reeleccionista, Rafael Leónidas Trujillo Molina fue reeleccionista, Joaquín Balaguer fue reeleccionista, Leonel Fernández ha sido reeleccionista, ha tenido 3 periodos de gobierno, y ahora Danilo Medina, que dijo que no era reeleccionista, es también reeleccionista. ¿Por qué se le tiene miedo a una constituyente en la República Dominicana? Porque la constituyente es elegida exclusivamente para modificar la Constitución de la República o para establecer una Constitución de la República. Cuando la modificación de la Constitución se hace mediante una asamblea revisora con unos legisladores electos para la labor que tienen que hacer, ya ustedes han oído cómo es lo que tenemos en el Congreso Nacional de acuerdo con la descripción que hizo Juan Uvieres. Lamentablemente, los intereses políticos, los intereses económicos, los amarres antidemocráticos están vigentes, presentes, y esos legisladores modifican la Constitución no para el interés nacional, sino para el interés de un grupo que se establece y que quiere eternizarse. ¿Quiénes han sido antirreeleccionistas en la historia de la República Dominicana? Los trinitarios, en primer lugar.
lo fue Juan Pablo Duarte, que en su proyecto de constitución estableció muy claramente un deslinde con los grupos conservadores, pero también lo fue Gregorio Luperón, pero también lo fue Juan Bosch, pero también lo fue José Francisco Peña Gómez. Entonces hay que reivindicar el antirreeleccionismo como una forma democrática de fortalecimiento de las instituciones, porque es la única manera de impedir que quien está en el poder utilice los recursos del poder, aplaste, como ya hemos visto que se aplasta a los políticos, utilizando el presupuesto nacional. Y esto es una manera antidemocrática de permanecer en las instituciones públicas. Desde nuestro punto de vista, la historia nos enseña que la única manera de fortalecer las instituciones democráticas en nuestro país es reivindicando la no reelección presidencial. Muchas gracias. Porque yo insisto que Danilo debería ser peor que Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández, por su vanidad, ya se siente por encima de todo el mundo. Danilo es más frío, más calculador, más organizador, más capaz de crear una estructura capaz, por lo menos en sus intentos, de eternizarse en el poder. Y junto con el poder, con el propio partido político. Esto me lo trae al año 2001, porque desde entonces había la inquietud de modificar la Constitución, porque yo soy de los que creen que no hay que sencillamente hablar de no reelección. Eso es simplificar el problema es más complejo que la no reelección, que se cambia en última instancia con una palabra y buenas razones desde el punto de vista de ellos. No, hay que modificar las estructuras del país, del Estado dominicano. Y precisamente Juan Bolívar fue de los participantes en un esfuerzo que hicimos del Consejo Nacional de Reforma del Estado, pero con la participación de 300 organizaciones para tratar de reflejar el tipo de constitución que se necesita. Se necesita hacer una respuesta grandilocuente, no sencillamente repudiar la reelección. Caemos un poco en el juego de ellos, de estar a la defensiva, de reaccionar frente a ellos. Y es un grave error. Porque tampoco quiero que pensemos que es sencillamente la idea de sacrificarse, no. Hay que cambiar las estructuras y las formas de hacer política desde la oposición. Comenzando con lo que se pretende hacer una vez terminamos con esta pesadilla que trata de prolongarse. Hay que cambiar las estructuras del Estado, hay que cambiar la forma de hacer política y de darle participación a las grandes mayorías a través de acuerdo a su nivel, que identifique sus aspiraciones, sus necesidades, con el discurso de una oposición que va al poder, no que está dispuesta a sacrificarse. Porque esa ley electoral hay que borrarla, pero a base de presión popular, organizada. Señores, Haití puso una movilización e impuso un cambio de la ley electoral. A nosotros nos están poniendo el caramelo de la ley de partido político, que ya le han hecho un striptease, y lo que va a quedar va a ser exactamente lo mismo. Con eso no vamos a resolver absolutamente nada. Hay que cambiar las reglas de juego y ponerse en eso, porque señores, ya lo dijo Hostos hace más de un siglo, que el primer poder del Estado es el poder electoral, porque ese construye a los demás. Y si no destruimos esa ley electoral, que debe ser orgánica de acuerdo a la propia Constitución, no estamos en absolutamente, no es nada. Pero hay que luchar por eso, no dejarla para después, olvidarse de eso, pensar en otras cosas más importantes. Por supuesto que esa ley de convocatoria es totalmente ilegal, pero sabemos que es un problema político, y los políticos tratan de imponerse a convertir lo legal en un instrumento. ¿Por qué? Porque la propia Constitución de 2010, que se hizo ilegalmente porque se reformó totalmente, se cambió totalmente la Constitución, y la propia Constitución anterior decía que era para algún punto puntual.
algún aspecto puntual, pero se cambió de la A a la Z, de manera que eso es ilegal de origen. Entonces, dentro de los motivos de reforma de la Constitución están, por supuesto, los derechos fundamentales. ¿Qué mejor derecho que elegir y ser elegido? Y sin embargo, se pasa por encima de eso. Hay que reformar la estructura y convertir la lucha contra la reelección por todo un conjunto de derechos, de aspiraciones que están muy bien reflejadas en un proyecto en el que nosotros trabajamos y que fue sometido a una comisión extensísima en la que estaban representados casi todos los partidos políticos de una fuerza y organizaciones sociales, donde no hablaba, por supuesto, de la reelección, sino de constituyente. Pero sin embargo, ese proyecto, tengo que confesarlo, que fue un producto de una lucha, de un trabajo grandísimo, fue engavetado y salió la reforma, sencillamente el cambio de la Constitución para permitir la reelección durante 2 periodos sucesivos.